Ok, entonces vamos a iniciar, ¿no? Déjame apagar un poco, bajar un poquito estas luces. Yo creo que esta, ¿verdad? Para que se, esto, para que se vea mejor la. Eso, gracias. Eso es. Listo. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar. Profesor, por favor, adelante. Así lo estamos grabando todo. Sí, sí, se ve todo. Ok, después yo recorto eso. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener la clase con el profesor Antonio Rusonielo. Ya Antonio ha tomado la tercera parte de este curso, junto con el profesor Roberto Jun y conmigo. Antonio va a hablarnos hoy de algunas de las tecnologías que están alrededor de la blockchain. Lo interesante de esto es que ya hemos visto a lo largo de todo el curso la potencia que tiene la blockchain para el almacenamiento de la información y lo que podemos hacer con esa información dadas las características de la blockchain de seguridad, inmutabilidad y otras características bien interesantes. El lunes pasado vimos también una clase donde trabajamos con los NFT, que es una nueva forma de valores digitales, de activos digitales. Y hoy Antonio entonces va digamos, a cerrar ese círculo hablándonos sobre los contratos inteligentes, las diferentes tipos de algoritmos que hay para el consenso en el blockchain. Entonces, con eso, digamos, estamos dando una especie de cierre a este curso donde hemos visto desde la parte tecnológica, la parte matemática, el concepto genérico, digamos, filosófico que está detrás de la blockchain. Y hoy vamos a ver lo que creemos todos que va a ser el futuro en la usabilidad del blockchain. No se han cumplido hasta ahora las promesas de la adaptación de las criptomonedas como activos de medios de pago. Eso todavía, la adopción como medio de pago sigue estando un poco lejos a nivel internacional. Pero lo que sí hemos visto es que cada vez más hay muchas empresas que están haciendo aplicaciones basadas en la blockchain en el tipo de tecnología de la que nos va a hablar Antonio hoy, que son contratos inteligentes, consensos y otro tipo de tecnología. Entonces, con eso, digamos, la idea es dar un cierre teórico y técnico al curso y luego pasaremos a la parte práctica, bueno, de cómo podemos implementar este tipo de cosas. Entonces, profesor Antonio Rusonielo, todo suyo. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, buenas noches. Seguimos entonces con el curso. Vamos a pues una etapa técnica. No vamos a entrar muy a detalle, pero sí dar un recorrido técnico de conceptos interesantes. Yo quise mostrar primero una arquitectura general de capas, ¿no? Como para entender todos los elementos que conforman el ecosistema blockchain, ¿no? Luego hablar un poco de los consensos. Vamos a ver que el tema del consenso es bastante extenso, va más allá incluso de los tipos de consenso que nosotros conocemos para blockchain pública. Vamos a hablar de blockchain privada, de la posibilidad de implementar estas soluciones blockchain en entornos financieros, empresariales, sin que necesariamente sean pues blockchain pública, va a hacerlas con Ethereum. O sea, uno puede tener un ecosistema blockchain cerrado, un consorcio, una empresa, ¿no? Un particular. Quisiera saber, bueno, sí, sí. Y luego les hablo de los contratos inteligentes, ¿no? O sea, voy como subiendo capa por capa. Y cuando lleguemos a la capa de los contratos inteligentes, les muestro las herramientas más usadas, algunos conceptos. Y me quiero detener al final en unos ejemplos reales. Yo, por ejemplo, muestro ahí dos aplicaciones con las que yo trabajé en los últimos meses en una empresa de afuera, y les muestro, eso es un caso real, un despliegue que se hizo. Y les muestro además dos temas de tesis. Un tema de tesis de un estudiante que está por presentarla ahorita, que lo van a ver, es una billetera multimoneda. Y todo el soporte, digamos, la solución está con una tokenización de monedas fiduciarias. Interesante, lo vamos a ver. Y el de Gianfranco, que se nos fue para Margarita el hombre, ¿no? Pasó unos días de Margarita. Gianfranco está también por este semestre por presentar, ya armó el desarrollo y hay que formalizarlo y tal. Es un proyecto que entraría dentro de lo que es blockchain de las cosas, una combinación de IoT con blockchain para cadenas de suministro. Entonces, bueno, esos son casos reales, ¿no? De implementaciones
concretas, o sea, específicas. No es simplemente hablar con promesas de cosas que podrían hacerse, sino cosas que sí se pueden hacer y se están haciendo actualmente. Entonces, bueno, en principio mostrarle una capa que nos ayuda, digamos, a ubicar un poco cada elemento dentro de la blockchain. Aquí tenemos la capa de datos. Entonces, ¿qué entraría aquí? Bueno, todos estos conceptos, la estructura de un bloque, la estructura de la cadena, que los vimos en clases anteriores, pusimos el ejemplo de Bitcoin, ¿no? Hablamos, bueno, el timestamp, es la marca de tiempo cuando se crea el bloque. Ese bloque tiene un tiempo, un sello, digamos, de alguna manera de tiempo, ¿no? Es la creación del bloque. Todo esto forma parte de esa estructura, digamos, de los datos. El árbol de Merkel, que sí preparé una lámina para hablar del árbol de Merkel, porque es un concepto interesante para entenderlo ahí. Aquí, más para atrás. Ok. Ok. Perfecto. Gracias, profesor. Firmas digitales. Bueno, recuerden lo de la firma digital. Más allá de la firma digital que te, o sea, que no es una firma digital que te representa como una persona, como Antonio Rusonielo y tal, o sea, sino una firma digital criptográfica. Eso lo vimos durante varias clases, ¿no? Ese proceso de firma digital y cómo es utilizado en las billeteras digitales para firmar las transacciones y decirle a la red que es una transacción válida, sin darle datos a la red de quién es la persona, cuál es su dirección IP, cuántos años tiene, o sea, ninguno de sus datos personales, ¿no? Es una firma digital criptográfica. Bueno, y aquí aparecen otros elementos. El cifrado asimétrico también lo vimos, hicimos unos ejemplos, ¿no? Y bueno, hablamos de las funciones hash. Aquí nos detuvimos unas cuantas clases. Esto mencionamos por encima porque no viene al caso pues hacer un estudio de los protocolos de red. Esos son protocolos de red genéricos tipo peer-to-peer que no son propios de la blockchain, sino que se usan en general para cualquier tipo de redes, ¿no? De redes distribuidas, las redes peer-to-peer que siempre escuchamos. Los protocolos de transporte son los protocolos de transporte de redes que se usan en el Internet día a día, TCP, UDP. Protocolos de enrutamiento, bueno, no vale la pena entrar en ese detalle, ¿no? Si vamos a detenernos para hacer una revisión del mostrar más que explicar el detalle de cada uno de los algoritmos de consenso, mostrarle la complejidad, o digamos, el tamaño del área, ¿no? O sea, es decir, es un área extensa el área de los algoritmos de consenso. Y además no es únicamente, o sea, es decir, los algoritmos de consenso no nacen con blockchain, son anteriores, vienen, de hecho, pues su utilidad son para resolver problemas en redes distribuidas. Eso es el inicio, ¿no? En los años 60, en los años 70, ¿no? O sea, vienen de mucho antes que de lo que es un proof of work. De hecho, el proof of work ya vimos que en clase anterior, que incluso es anterior al Bitcoin, ¿no? Que fue propuesto para el tema de spam de correo. Entonces, bueno, vamos después a hacer una revisión de esto. Hay otra capa que es una capa de incentivos, ¿no? Bueno, sí, muy típico, no necesariamente del mundo blockchain y de las criptomonedas, también dentro de las redes distribuidas se puede dar un tipo, digamos, de incentivo en la participación de las redes, ¿no? O sea, de la distribución de redes, de compartir un archivo, compartir música, etc. No sé si ustedes recuerdan una aplicación que uno descargaba material por internet y te decía, bueno, en la medida que tú compartas más, te habilitaba más como el ancho de banda, o sea, la cantidad de peers para que tú descargaras más rápido. Eso fue hace bastante tiempo. Creo que era una ranita azul el logo, no sé si era, no lo voy a recordar, fue hace bastante tiempo, era una aplicación en Linux. Era un torrent, pero que para, digamos, promover la participación, te se van a comparte. En la medida que tú compartas, bueno, te amplió la lista de peers y tal, ¿no? Bueno, de alguna manera es una especie de incentivo, ¿no? Y por supuesto las criptomonedas, ¿no? Los incentivos, la minería, el incentivo por tener un stake en una billetera para participar en la red de y verificar transacciones. Eso genera un incentivo con las comisiones y tal, ¿no? Y entonces tenemos una capa adicional
aquí nos vamos a detener acá en contratos inteligentes. Y bueno, en esta capa de contratos inteligentes sería prácticamente una capa de, como de, esto se une mucho con esto, digamos, la capa de aplicaciones. Es decir, o más bien la capa que subyace a la de las aplicaciones. O sea, las aplicaciones se montan sobre esta capa para poder construir soluciones o dar soluciones. Es decir, una solución de criptomonedas, una solución de Internet de las Cosas, una solución de finanzas programables, se montan sobre toda una infraestructura de contratos inteligentes para poder dar las soluciones. Entonces, por eso se muestra esto en capas, ¿no? Aquí vamos a hablar de los contratos, que es lo que les dije, vamos a revisar algunos conceptos allí. Y bueno, seguimos adelante, ¿no? Vamos a ver esta, esta próxima lámina que es el árbol de Merkel. Los árboles de Merkel son árboles binarios, o sea, no vaya a ver cómo es el concepto formal, pero sí quiero que se entienda el para qué es un árbol de Merkel. Primero, bueno, aquí no sé muy bien la proyección, pero aquí estos son bloques, ¿no? Cabeceras de bloques. Recuerden ustedes que en la cabecera de bloque hay unos campos que son los campos que yo voy a hashar. Y con esos campos yo construyo el identificador del bloque. Y además el bloque contiene todas las transacciones. Pero yo no necesito hashar todas las transacciones. O sea, no necesito meter en la fórmula el hash de todas las transacciones. Previamente lo que se hace es que todas las transacciones se agrupan de dos en dos y se les calcula un hash. Transacción A y B, hash A y hash B. Se le calcula un hash a la combinación de estos dos y esta combinación me da un hash de estas dos. Y así se va construyendo un árbol, ¿no? O sea, grupo de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. Si es impar, repito el último, así es por lo menos el protocolo Bitcoin, ¿no? Si es impar la cantidad de transacciones, repito la última transacción. O sea, cuando digo repito la última transacción, estoy hablando del ID de la transacción, el identificador y les calculo el hash. Los agrupo en un nuevo hash, vuelvo a agrupar en dos, vuelvo a agrupar en dos y al final tengo un único hash. O sea, ese hash es el hash de todas las transacciones combinadas en un árbol, ¿no? ¿Y por qué se hace en un árbol? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, en principio, ¿para qué? ¿Por qué sería útil en la minería? Bueno, porque yo necesito únicamente meter en la cabecera para calcular el hash del bloque el hash del árbol de Merkel, de todas las transacciones. O sea, es como que yo recibo, el nodo que está construyendo el bloque recibe 1000 transacciones, las agrupa, las agrupa, les calcula el Merkel root, o sea, las agrupa, les calcula el hash, llega a esto y ese valor es el valor que va a colocar acá en la cabecera para calcularle el hash a ese bloque. ¿Okay? Entonces esa parte se entiende. Entonces, primero, bueno, ¿qué es lo interesante? Que si yo voy a hacer una verificación rápida, necesito, bueno, puedo tener o no un full nodo. O sea, podría tener un full nodo y hacer una verificación de que si efectivamente la transacción está en ese bloque, ¿no? Pues tiene todos los datos. Pero ¿qué pasa si yo soy un SPV, o sea, la verificación de pago simplificado, las billeteras que no necesitan descargar la cadena completa, o soluciones como las que nosotros vimos, tipo Electrum, o otras billeteras, que ustedes saben que, bueno, no descargan completa la cadena. Dice, bueno, pero ¿cómo él puede hacer verificación de transacción? O sea, ¿cómo él sabe que una transacción efectivamente es válida? Bueno, él va a un full nodo y le dice, tengo una transacción, el ID de la transacción y quiero verificar si está en un bloque, o si está en la cadena. El full nodo que tiene la base de datos ubica la transacción y además ubica su par. Entonces, fíjense lo que él solamente te tiene que dar a ti estos valores, es decir, este valor, este valor, este valor y este valor. El full nodo no te tiene que enviar toda la lista de transacciones, porque solamente te manda te manda este y este. ¿Por qué? Porque el nodo SPV lo que va a hacer cuando reciba eso, dice, bueno, yo estoy verificando si este
está en el bloque. Entonces, ¿qué es lo que me dice el full node? Verifica primero su par es este, yo lo ubiqué es este. Entonces, ¿qué hace el SPB? Primero calcula el hash y los combina. Dice, ok, tengo este hash, ¿verdad? Lo calcula el SPB. Y por otro lado, el full node le mandó este hash. Entonces, él puede combinar este hash con este y tiene este. El full node le mandó este hash y él puede combinar este hash con este y verifica, oye, si coincide el Merkle root. Está en el bloque tal, verifica los Merkle root y dice, y esta transacción existe. Entonces el SPB no necesita descargarse completa la cadena. Esa es otra utilidad, ¿no? Para los SPB. ¿Cómo opera el árbol de Merkle? Y este, bueno, el tema de la minería que vimos. Entonces, bueno, el árbol de Merkle también es algo anterior a... Anterior, pues, en los años 70. Eso es, el investigador es Ralph Merkle, ¿no? Bueno, son árboles binarios, etcétera. Pero fíjense la utilidad, lo interesante, cómo fue aplicado en las cripto, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá árbol de Merkle. No vamos a entrar mucho en detalle. De todos modos, ustedes saben que estas cosas se pueden verificar. El que tenga más un interés más técnico, si va a un explorador de bloques, descarga el crudo, el raw de un bloque, y ustedes tienen en ese crudo que descargan en texto, tienen pues, como un JSON, y tienen la cabecera, y tienen todas las transacciones, y tienen el Merkle root, y bueno, pueden jugar con esos datos, ¿no? O sea, de manera programática pueden descargar, verificar la consistencia del árbol y tal, ¿no? Entonces, la idea de esto es eso, porque que son cosas, digamos, auditables y no ocultas, que pueden ser verificadas por todos, o sea, que ahí no hay misterio. ¿Okay? Aquí me brinqué una. Fíjense. Entonces, es importante entender lo siguiente, ¿no? Es decir, las blockchain no son solamente públicas. O sea, nosotros pudiéramos, que eso fue lo que le dije en el último trabajo que realicé en una empresa, fue desplegar una blockchain para una empresa que me pedía ciertas soluciones. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con Ethereum y tal. Bueno, yo quiero que, o sea, llevarle esta información, es decir, no tiene por qué ser siempre una cadena de bloques pública. O sea, no siempre tiene que ser Ethereum. Yo puedo tener un Ethereum privado. O sea, yo puedo tener, y lo vamos a ver, otras opciones para hacer despliegues de blockchain de manera privada. Existen las herramientas. Los tipos de consenso cambian porque no es un entorno público, entonces no tengo que usar el proof of work o proof of stake o delegated proof of stake o proof of authority. O sea, incluso cambian los consensos. Bueno, cambia el consenso porque se supone que estoy en un entorno privado y todos los nodos que participan en la red pertenecen a la empresa. Entonces, ¿por qué hago eso? Bueno, porque necesito verificaciones rápidas. Uno puede estar en una solución, un instrumento financiero, un banco X, que lo implemente con blockchain, esperando que el consenso resuelva pues, el problema, ¿no? O sea, es decir, son protocolos en donde tú tienes 3 nodos autorizados para verificar transacciones y cualquier nodo de esos que te respondan, listo. Y tú das una respuesta de manera inmediata, ¿no? Esas son soluciones que pueden implementarse con cadenas de bloques. Entonces, por eso, ustedes van a ver que se habla de blockchain pública, que son las que generalmente se conocen, y, específicamente las criptomonedas. Tenemos la blockchain de consorcios, administradas por más de una organización. Hay un ejemplo, yo creo que la misma Ripple es una cripto tipo consorcio. O sea, aparecen varias organizaciones que participan en el proyecto. Blockchain híbridas manejadas, o bueno, o a veces las llaman, sí, no, las híbridas. O sea, simplemente combinaciones de públicas con algún tipo de blockchain, ya sea de consorcio o privada, ¿no? ¿Por qué una híbrida? Bueno, porque yo puedo ofrecer soluciones de tokenización que obtenga algunos datos, por ejemplo, un contrato inteligente que esté en Ethereum y yo tokenizo internamente, o ofrezco un instrumento financiero
en un entorno cerrado, pero tengo un puente a una blockchain pública. O sea, yo puedo tener soluciones híbridas y eso lo vamos a ver, ese es el proyecto. Una de las cosas que hice en ese proyecto fue una blockchain híbrida. Después les explico cómo se hizo eso. Y entonces hay blockchain privadas. Blockchain privada, una organización que, por ejemplo, para el manejo de inventarios, puede establecer una blockchain para liberar ciertos productos internamente y que, digamos, los niveles de aprobación estén en billeteras digitales asignadas a la gerencia específica o una dirección específica, ¿no? Es una solución privada, una solución interna que no tiene que ver nada, pues, digamos, con criptomonedas, ni instrumentos financieros, sino son otros tipos de aplicaciones. Válido totalmente, ¿no? Entonces, fíjense, combinaciones. Oye. Bueno, aquí las blockchain públicas, es una tabla comparativa. Bueno, son para todo el mundo. Las blockchain públicas no tienen permisos, son descentralizadas, no son muy eficientes, ¿no? De hecho, esa eficiencia, ¿por qué dice que no es muy eficiente? Bueno, porque puede ser ineficiente para micropagos o para confirmaciones rápidas, Bitcoin, o puede ser muy ineficiente desde el punto de vista del consumo de energía. Bueno, proof of work, ¿no? Eh, el tipo de consenso, la determinación del consenso, bueno, en las públicas generalmente se hace con minería, ¿no? Porque pues sabemos también que hay otros esquemas de consenso. En las privadas hay una única autoridad, en las de consorcio, bueno, hay unos nodos preautorizados que pueden pertenecer a distintas empresas que conforman el consorcio. Y así, pues, en las híbridas, pues tenemos combinaciones, ¿no? Y fíjense, esto es interesante. En los mecanismos de consenso, en las públicas, bueno, las que uno generalmente conoce, el proof of work, la archiconocida, ¿no? El proof of work. Después tenemos el proof of stake, el delegated proof of stake, entre otras, ¿no? Pero yo creo que estas son las que más suenan. Pero hay otras, definitivamente. Cuando nos vamos a la privada, hablamos de PNFT, de tolerancia a la falla bizantina, la P no recuerdo nada de qué es, pero hay incluso IBFT de Istanbul, BFT, QBFT, RAFT. Yo por aquí tengo una tabla, o sea, bueno, aquí está, RAFT, BFT. Otros protocolos, otros consensos. O sea, uno va, te llama una empresa, vamos a desarrollar, vamos a hacer un despliegue con tal y tal y tal. Bueno, hay que primero ubicar el proyecto y al final les tengo una tabla, al final de la presentación, en donde le arranco con una pregunta y dice, bueno, ¿para qué blockchain? Para todo, o sea, ¿para cuándo blockchain? Que es lo que dice la pregunta que le puse ahí. O sea, ¿cuándo es necesario blockchain? O sea, blockchain no es bueno para todo, ni viene a sustituir a las bases de datos centralizadas, etc. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Bueno, el tema de la auditabilidad en las públicas, bueno, auditable públicamente, esa es una de las fortalezas. Si estoy en las privadas, por supuesto no tiene sentido hacerlas auditables públicamente, es decir, público en un ámbito, digamos, fuera de la empresa o fuera de el alcance de ciertas empresas o nodos que pueden auditar las transacciones. Por ejemplo, empresa A, B, C y D, nosotros podemos auditar las transacciones. O A y B pueden auditarlas. C puede construir transacciones. No sé, y de repente solamente puede, bueno, puede operar con ciertas transacciones. Incluso se pueden construir, se pueden construir, por ejemplo, con Quorum. Quorum es una herramienta, esa es la herramienta con la que yo he trabajado en los últimos, el año pasado, en estos despliegues que he hecho. Quorum es una Ethereum privada. Esa es la que llaman la Ethereum empresarial. Y fue desarrollada por JP Morgan. JP Morgan, ¿no? Que tanto le dio a los criptos y tan duro por allá, por acá, que compró, que vendió, que subió. Bueno, los tipos desarrollaron una blockchain de hace años empresarial
se llama Quorum, y la compró Consensys. Consensys es una empresa muy importante que está detrás del desarrollo de MetaMask, de Ganache, o sea, de herramientas de desarrollo de contratos inteligentes y Web3, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos hablando de cosas, digamos, empresas serias detrás de estas cosas. Bueno, con Quorum ustedes pueden desarrollar soluciones que permita la transmisión de transacciones privadas. Entonces, A y D podrían emitir transacciones que solamente pueden auditar A y B. A y D. Una transacción privada. Dice, bueno, las transacciones, pam, 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 solamente pueden ser. O sea, hay una manera cuando haces el despliegue, de construirlo por nodo. El nodo tal y el nodo tal pueden enviarse transacciones privadas. Ninguna de las otras las puede auditar. Entonces, todo eso se hace dentro de un entorno blockchain. O sea, fíjense que va mucho más allá de lo que esa visión que uno tiene de la blockchain pública. Problemas que están en todo, o sea, estos son los retos a los que se enfrenta la blockchain. Principalmente, escalabilidad. Eh, ese es el número uno. Escalabilidad. Bueno, sí, pero está muy atado a la latencia, ¿no? La latencia es el retardo de la confirmación. Bueno, y el costo de las transacciones. Bueno, al final, si tú pones a ver, están interconectadas, ¿no? Porque acuérdate el típico problema Ethereum, costo de transacciones, Ethereum 1.0, antes de que migraran el tipo de consenso a Proof of Stake. Bueno, una de las motivaciones era el costo del gas, era muy costoso. La otra motivación, la escalabilidad y la latencia, es que están conectados. O sea, ¿qué es la escalabilidad? Bueno, la cantidad de transacciones por segundo que yo puedo emitir en esa red, ¿no? Si la red Bitcoin debe estar alrededor de 17 transacciones por segundo. 17 transacciones. O sea, Bitcoin no fue pensada para micropagos o para confirmaciones rápidas. Simplemente fue una solución de criptomoneda descentralizada. Pero hasta allá, o sea, hasta ahí llega. Por eso hay soluciones de segunda capa y tal, para ver cómo pues escalarla, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Es decir, cada tipo de consenso resuelve un problema, pero trae otro. Entonces tenemos el caso de Ethereum, tenía estos problemas igual. Bueno, transacciones, 12 transacciones por segundo, etcétera. Aunque Ethereum estaba un poco por arriba. Bueno, 20 transacciones por segundo. Esto es Ethereum 1.0. Tengo que actualizarlo. Tendría que ver ahorita en cuántas transacciones están. Y para tener una confirmación, podría tardarte 360 segundos. En Bitcoin, ustedes vieron, que lo vimos en clase, que está codiado, ¿no? Hardcodeado, 10 minutos. Pero la recomendación es esperar a 3 confirmaciones, por lo menos. Entonces, bueno, por lo menos, lo mínimo son media hora para asegurar la irreversibilidad de la transacción y tal. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre dentro del entorno de blockchain. Hay que resolver el problema de escalabilidad, latencia, retardo y el costo de la transacción. Entonces ustedes ven soluciones de blockchain 2.0, incluso se hablan de las blockchain 3.0, que van incluso más allá. Pero al final se trata de resolver esto, este trade-off ahí. Bueno, si quiero escalabilidad, bueno, incremento los costos de transacciones, bueno, también representa un problema. Como entonces, si quiero reducir la latencia, entonces también incremento las comisiones para procesar más, bueno, ese tipo de cosas están interconectadas y hay que resolver. Bueno, yo en esta época estaba haciendo el seguimiento a Nano. De hecho, yo di una presentación aquí con ellos y tal, y me parecía una excelente solución, ¿verdad? 7.000 transacciones. Y los tipos usan un esquema de blockchain diferente, súper alucinante. Tú ves el esquema de blockchain, cómo opera esa blockchain.
no sé no recuerdo ahora si es Hashgraph, algo así. Es un concepto distinto, ¿no? Por eso pueden lograr estas velocidades. Bueno, Hyperledger es un entorno privado. Con todo eso, fíjense que esto no puede competir, por ejemplo, con Visa, con Mastercard. Ese es el mensaje. Si nosotros queremos establecer un mecanismo de pago que pueda competir con Visa o Mastercard con 47.000 transacciones por segundo, en potencia, 50.000 transacciones por segundo, oye, estamos lejos todavía. Esto era, por supuesto, hay que ver, pues esto depende también del tipo de consenso implementado. Yo creo que esta velocidad se puede mejorar mucho más actualmente. ¿Se acuerdan de IOTA? En la Internet de las cosas, lo que llamaban la cripto en Internet de las cosas. ¿Cómo está esto? ¿Tú conoces el ranking? ¿Cómo están rankeadas en precio? Yo a esta le perdí, claro, sí, bueno, Bitcoin es siempre la primera, Ethereum tenemos en segunda en capitalización de mercado, ¿no? Pero Nano llegó a estar entre las 10 primeras, ¿no? Las primeras 15. IOTA también, mira, IOTA se tiró un disparón cuando la gente de Volkswagen le metió dinero a la fundación, al proyecto IOTA. Bueno, ¿por qué Volkswagen? Porque la idea de ellos era, bueno, la veían dentro de las soluciones de Internet las cosas, con los vehículos, es decir, le pusieron plata y se disparó. Después yo me perdí en cuanto a lo que es capitalización de mercado y eso, ¿no? Bueno, vamos a seguir acá. Mira, aquí está. La estructura de datos en nano. Bueno, es un grafo acíclico dirigido, ¿no? O sea, la manera de modelarlo es tal cual, un grafo asíncrono dirigido. Di- Uy, ha aumentado bastante, ¿no? Sí, pero oye, yo la... Ah, ya, ya, ya. Ah, yo pensaba que era en dólares. Digo, uy, ese... Ah, se fue para abajo. Oye, sí, bajó muchísimo. Ya no se escuchaba así. ¿Y Nano está por ahí oye, se fue para el cipote? Se fue para abajo. Bueno, bueno, vamos a seguir por acá. Estas son, bueno, las soluciones de capa uno. Cuando hablamos de soluciones de capa uno, es decir, hablamos de operar en la blockchain de manera, digamos, nativa con el protocolo que es. O sea, Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, Avalanche, Cosmos, lo que aparezca por ahí. Sí. ¿Cómo ha bajado, vale? Y es un proyecto, ustedes ven, el proyecto es un proyecto serio, o sea, ya había coco, o sea, la propuesta es interesante. Oye, sí bajó, ¿no? Increíble. Bueno, gracias por esos datos. Bueno, entonces cuando hablamos de soluciones de capa uno, soluciones directas con el protocolo. Si hablamos de soluciones de capa 2, entonces empezamos a construir o a desplegar otras soluciones que se montan, digamos, sobre capa uno. El caso más conocido, bueno, del Liquid Network, ¿no? El de Lightning Network, pero ¿dónde lo puse? Estas son cadenas laterales. Cadenas de estado. Lightning Network. ¿Por qué una cadena de estado? Bueno, porque Lightning Network lo que hace, ustedes saben que existe la posibilidad de bloquear saldos en la blockchain, en transacciones. Es decir, en Bitcoin existe un lenguaje que se llama el lenguaje script, que te da la posibilidad de construir ciertos contratos inteligentes. No llega al poder de un contrato inteligente, no son full Turing, con el término, bueno, full Turing, es decir, no puedo tener como ciclos de repeticiones y tal, ¿no? Cosas que sí las puedo tener en Ethereum, ¿no? Con ciclos y repetir y tal. Lo que sí puedo hacer en Bitcoin es construir pequeños contratos.
Como que, por ejemplo, yo puedo cuando construyo la transacción programáticamente, hay un campo en donde yo puedo construir con esas instrucciones, hacer cosas como esta. Bueno, las que más o menos todo el mundo escucha es el operator return, donde yo puedo colocar campos de texto o datos en una transacción, por ejemplo. Pero también puedo bloquear saldo, es decir, yo puedo decirle, esta transacción tiene tanto y se va a liberar dentro de 2 semanas. Coloco un contador de tiempo. Yo puedo bloquear los saldos en transacciones, en direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con, por ejemplo, con Lightning Network? Yo bloqueo los saldos en direcciones que están en Bitcoin y yo, como soy un nodo Lightning Network, administro de alguna manera, abro como un canal de pago y opero sobre esa transacción. Es decir, A y B quieren operar. Entonces yo soy el nodo Lightning Network. Bueno, él tiene una dirección tal y tiene 10 Bitcoin en Bitcoin. Construye una transacción que la tienes que firmar él y bloquea esos 10 Bitcoin. Tú eres B, construimos una transacción, bloqueamos esos 10. Entonces yo, que soy el nuevo intermediario, sé que ahí hay 20 Bitcoin, 10 y 10. Entonces entre ustedes pueden realizarse operaciones, 1000, 2000 operaciones, 3000 operaciones, lo que sea, en ese periodo. Lo que nunca puede ocurrir es que ese monte de operaciones supere la cantidad bloqueada. Entonces, ¿por qué puede ocurrir de manera rápida? Bueno, porque no estoy pasando por la blockchain, no estoy implementando los algoritmos del blockchain y tengo que pasar por el proof of work. Es simplemente un nodo que está operando con un saldo bloqueado en la cadena de bloques. Eventualmente, esos montos, digamos, se desbloquean y él actualiza los saldos al final. O sea, la operación de una semana o lo puedo bloquear por una hora. Vamos a operar nosotros, bloqueamos saldos en 2 direcciones. Bueno, al final saben que son, sí, digamos, direcciones, pues es un número de transacciones que están en la blockchain, ¿no? Bloqueo por una hora, usted realiza las operaciones, luego desbloquea las operaciones con las firmas de A y B y se actualizan los montos en Bitcoin. Entonces, ¿por qué no hacerlo directamente con Bitcoin? Bueno, porque yo puedo abrir canales de pago de 2000 personas, bloquearle los saldos en Bitcoin, operar entre esas 2000 personas, o sea que estas 2000 personas están realizando operaciones entre ellas, 2000, 5000, 10.000 transacciones en ese periodo de tiempo, no tienen que pasar por la cadena de bloques de Bitcoin y solamente yo lo que tengo que hacer es actualizar los saldos al final de un periodo de tiempo. Muy en grosso modo explicando lo que hacen las soluciones de capa 2. Eso es lo que haría una solución tipo Lightning Network, ¿no? Hay otras soluciones en capa 2. Por ejemplo, Polkadot utiliza soluciones con cadenas laterales. Y fíjense, también hay unas Liquid Networks, no son cadenas de estado, sino usan cadenas de bloques laterales. O sea, una cadena de bloques es una colateral de una cadena de bloques principal. Les voy a dar más un ejemplo de cómo podrían hacer eso ustedes con una blockchain privada. Usar la blockchain privada para operar en un entorno cerrado y luego registrar los pagos al final si una de las personas dentro de ese entorno cerrado quiere salir o quiere entrar en ese entorno, puede fondear o puede quitar los fondos y recibirlos en Ethereum, por ejemplo. Y utilizando una blockchain pública para Ethereum y una blockchain privada para ese ecosistema privado. Sí, esta es la idea de esta presentación, ¿no? Precisamente para ver el tipo de cosas que pueden hacer. No estamos cerrados a un entorno, o sea, nosotros podemos salir de la blockchain pública o podemos usarla como una herramienta donde yo puedo entrar y salir como yo quiera. Y a través de programas, ¿no? Es decir, de manera programática, es decir, que puedo construir soluciones como esta, soluciones, instrumentos financieros que hagan uso de contratos inteligentes y que estén de alguna manera respaldados por soluciones de capa 2. Vamos ahí viendo.
¿Bien? Ok, bueno, aquí unos ejemplos. Esto, bueno, ustedes conocen Ethereum, blockchain pública, Bitcoin, Solana, BNB Chain, ¿no? Bueno, fíjense las diferencias, lo que puedo tener. El Ethereum es no permisada. Es decir, yo, cualquier persona entra, no tengo que registrarme o dejar unos datos y tal. Cualquier persona entra, Bitcoin, y opera. Simplemente descargas una billetera y empiezas a operar. Si estoy en Solana, bueno, el mismo caso, ¿no? Con BNB Chain puede ser pública y permisada, porque yo tengo que registrarme, ¿no? Para entrar en BNB Chain. Yo no lo he hecho. Entonces, si alguno trabaja con BNB Chain, la que no esté Juan Carlos acá del Pino, para que nos diera. Pero al principio tú tienes que registrarte, ¿no? Tienes que registrarte. Entonces, fíjense que aunque la blockchain es pública, es permisada. O sea, porque tienes que pasar una primera fase de registro para poder operar. Exacto, y ahí empiezas a operar. Y puedes construir, a partir de ahí tú puedes construir tus contratos inteligentes y, o sea, implementarlos Bueno, sí, bueno, sí, siendo purista, no. Se rompe con la filosofía blockchain. La filosofía blockchain, la filosofía Satoshi, porque justamente eso es lo que yo les estoy diciendo. Hay una filosofía inicial que es la que mueve pues, a toda esa movida pues, de cypherpunk y tal, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, las empresas adoptan a la blockchain como una herramienta dentro de sus casos de negocio. Entonces sí. Antonio, por favor, ¿me Como que escuchan? te facilita un poco esa parte ¿Me escuchan? de operar. ¿Me escuchas, Bueno, Antonio? sí, por eso es permisada. Es una blockchain sí, permisada. Se necesita la autorización, ¿no? Ok, tipo de blockchain privada. Quorum, Hyperledger es también un referente. Esto es parte de la Linux Foundation. Aquí está IBM detrás de esto. Y en la Linux Foundation está, bueno, gente hasta con la misma Microsoft está ahí, o sea, hay empresas grandes metidas en la Linux Foundation. O sea, Hyperledger es una herramienta que tiene unos grandes padrinos. Por ejemplo, IBM es un gran padrino para Hyperledger. Sí, sí, sí. O sea, es decir, las empresas, bueno, porque además pensemos en que si ustedes cuando empiecen a desarrollar y buscan soluciones en la nube, ustedes ven que, bueno, AWS y Microsoft con sus servicios en la nube, ellos te ofrecen la solución de hacer un despliegue blockchain con las herramientas que tienen. Y bueno, por supuesto, Hyperledger es una de las opciones. Tienen opciones como Quorum, ¿no? Te dicen, bueno, si quieres hacer un despliegue de Quorum, Microsoft, te damos todas las herramientas para que tú hagas un despliegue de Quorum en la nube. Pero Hyperledger, esto podría ser que sí o que no. Esto es así, o sea, siempre Hyperledger es una opción obligada que la tienen AWS, la tienen Microsoft. Entonces, la apuesta de esta compañía a las soluciones blockchain, más allá, porque ellos están viendo más allá de lo que son las blockchain privadas, públicas o las criptomonedas. Ellos lo ven como una herramienta más, una herramienta de seguridad, una herramienta para auditar transacciones, una herramienta, una capa más de seguridad dentro de tus soluciones. Entonces, bueno, aquí está esta gente. Corda también, yo no lo he visto muy implementado por ahí en soluciones privadas, pero también es una opción. Y si ustedes descargan herramientas como Ganache, que te permite hacer un despliegue de unos nodos virtuales en tu máquina, en tu computadora, cualquier, un laptop, con Ganache, ahora vamos un poco más de eso.
incluso incluyen Corda, incluyen una versión, puede ser Quorum, Ethereum, ¿no? Sí, pero ténganlo por ahí porque les va a sonar. Cuando tú suenas Hyperledger, tú dices, bueno, eso son soluciones blockchain para entornos empresariales. Entonces hablemos un poquito sobre el consenso, ¿no? Habiendo visto, digamos, esta parte de las arquitecturas. Y vamos a ver los pasos. Estos son los pasos generales, pero lo primero que se hace, bueno, se inicia una transacción, esa transacción se hace un broadcast, se hace como una difusión de la transacción en toda la red. Por eso yo la otra vez les decía que, ¿se acuerdan cuando vimos la billetera? Y después yo les mostraba cómo uno puede construir la billetera con código. Que le decía, mira, vamos a construir la dirección y vamos a darle el algoritmo Bitcoin, vamos a verificar si es una dirección válida. Eso es lo que hace una billetera. O sea, esos son los pasos para construir una billetera. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, le das una interfaz de usuario y tal, y por supuesto, bueno, implementa los mecanismos de criptografía más serios, ¿no? Y robustos. Pero eso es una billetera. Entonces, lo que uno puede hacer ahí es que uno construye la transacción. Lo que hace la billetera es construir la transacción. Uno deja que la billetera lo haga, pero uno lo puede hacer a mano. Mi, mi dirección de salida es esta, o sea, la dirección de donde van a salir los fondos es esta. Ustedes programan y la construyen. Se la voy a enviar a esta dirección, voy a enviar este monto, este va a ser la comisión. Ustedes construyen la transacción y se la envía a un nodo directamente utilizando protocolos de peer-to-peer. Te conectas a un nodo en la red y tú le puedes mandar la transacción, para que al final eso es lo que ocurre, la transacción en crudo, ¿no? Y el nodo verifica la consistencia, verifica las firmas y todo eso y procede. Eso es lo que ocurre detrás de lo que están haciendo las billeteras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese proceso? Que tu billetera, bueno, envía esa transacción, esos datos que están ahí, a una lista de nodos peer-to-peer, con el protocolo peer-to-peer, a una lista de nodos. Esos nodos tienen a su vez otra lista de nodos y se la envían esa transacción a esa otra lista de nodos. Entonces hace una difusión, hace como una inundación de la red con esa información. Entonces esa transacción en menos de un segundo ya está replicada, pues está en 1000 máquinas, 2000 máquinas. Entonces, por supuesto, pues están los nodos que agarran y verifican la consistencia, pues construyen los bloques, o sea, hay una cantidad de pasos, ¿no? Pero este paso es importante. Cuando yo hago la transacción, le doy a enviar, esa información se envía a un nodo, ese nodo se lo envía a otro nodo y así, ¿no? Eso se hace un broadcast, eso es lo que es broadcast. Y luego, esa transacción se valida con los nodos. Se valida consistencia y tal. Y después primer paso es la consistencia. Bueno, las direcciones son válidas, tiene la firma digital que es, los montos no superan los montos, digamos, disponibles, es una consistencia básica. Pero después viene el algoritmo de consenso. El algoritmo de consenso es para resolver un problema, para decirlo así coloquialmente. Pues el problema es que no te metan gato por liebre. O sea, el problema de consenso es que un nodo o una persona que construye una transacción, pues pueda de alguna manera construir una transacción que pueda pasar de bajo mesa y ser ejecutada. O sea, para evitar ese tipo de cosas, que ese es el problema de los generales bizantinos, que lo vamos a mencionar, hay que realizar un consenso. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno distribuido. Eso es típico de los entornos distribuidos. Y los nodos no se conocen. Entonces hay que implementar un algoritmo de consenso. Entonces los algoritmos de consenso son algoritmos propios de todos los sistemas distribuidos. Y por eso aparecen en las blockchain. Porque son redes distribuidas. No son los mismos protocolos de lo que vimos en privada o en otros tipos de redes distribuidas únicamente para transmitir datos, intercambiar datos, ¿no? Cada uno tiene unos algoritmos de consenso particulares, ¿no? Bueno, el último paso es que, bueno, si efectivamente se cumple con la consistencia y se pasan las pruebas, digamos, de consenso, entonces la transacción ahí sí
es válida la transacción y pues puede ser agregada dentro de un bloque y pues insertada en la cadena de bloques, ¿no? Finalmente. Bueno, aquí no sé muy bien, pero esto es para mostrarles como una línea de tiempo, pero años 73, 75, 76, es decir, el problema de resolver estos tipos, digamos, de retos son anteriores a blockchain. Estos son algoritmos de tipo de consenso. Aquí aparece, por ejemplo, árbol de Merkel, año 80, ¿no? Aquí aparecen curvas elípticas, año 85. Todo esto son tecnologías anteriores a las cripto, ¿no? Bueno, el Shadow 56, 2001, oye, es más relativamente. Yo también, fíjate, sorprendió, yo lo hubiera ubicado por acá, más hacia atrás. Pero fíjate, aquí lo ubican 2001, esto es un paper, o sea que la fuente debe ser confiable, ¿no? Bueno, mostrarles esto una visión general. RCA sí es anterior, fíjense, 1977. Las claves públicas que vimos, las claves asimétricas. Bueno, entonces el problema básico a resolver es el que se conoce como el problema de los generales bizantinos, que fue un problema que siempre ha estado presente en redes distribuidas, redes de computadoras distribuidas. ¿En qué consiste el problema? Bueno, yo soy un general y quiero atacar una región. Entonces, para atacar la región, tengo que ponerme de acuerdo con el resto, digamos, de la tropa. No sé cómo se llamaría, un general y otro general. General A, B, C, D, Y. No tengo, como mi conocimiento en esa estructura militar es nula, ¿no? Bueno, el general A le envía un mensaje al general B y le dice, epa, ¿estás listo? Entonces tú respondes, sí, con un mensajero. Así llega el mensajero y yo recibo sí. Ahora, yo puedo hacer lo siguiente, decir, bueno, o ataco, porque le envío a cada uno de ustedes el mensaje, ustedes me envían un mensajero y recibo respuesta. Me puedo hacer la siguiente pregunta, ¿y si el mensajero está truqueado? Si le cambiaron el mensaje o si el tipo es un espía. O sea, ¿qué me da confianza si es que efectivamente el canal no ha sido intervenido? Entonces, no sé si efectivamente el ataque va a ser efectivo o no. Por eso se conoce como el problema de los generales bizantinos. Entonces, bueno, puedo operar de la siguiente manera, con un porcentaje, es decir, si la mayoría de los mensajes que recibo superan al 50%, entonces de repente tomo la decisión, ¿no? Que eso, de hecho, la propuesta de Satoshi con el proof of work. Es decir, si el 51% del poder de cómputo opera de manera correcta, entonces la red va a funcionar. Ahora, ¿hay garantía? Bueno, hay garantía siempre que el 51%. O sea, ¿es infalible? Bueno, formalmente no. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que la red, o sea, es muy difícil, sabemos que la probabilidad es muy baja, pero numéricamente, digamos, desde el punto de vista matemático, es posible que puedan atacarse este tipo de redes. Sí, si no hay ecosistema, o sea, si no tienes nodos, si es una red pequeña, el tamaño de la red. Correcto. Sí, digamos, a medida que crece la red, o sea, que se hace más complejo y que hay más intereses en esa red, es más difícil introducir un ataque. Eso es lo interesante. Entonces, bueno, ese es el problema que hay que resolver, ¿no? Lo estoy resumiendo, ¿no? Un resumen bastante directo, pero ese es básicamente el problema que hay que resolver. Ah, por cierto, ¿por qué entonces son distintos los algoritmos de consenso en blockchain privada y en blockchain pública? Porque si yo estoy en una blockchain privada, perdón, pública y no nos conocemos, tengo que implementar un mecanismo de consenso que opere de alguna manera, un proof of stake o un proof of work, es decir, o son nodos que de alguna manera tengo que garantizar que esos nodos tienen algo que perder en la red, o sea, que no la pueden atacar, porque si tú atacas a la red,
resulta que vas a perder 100 Ethereum, no sé, 3.000, 30.000 dólares o 300. Entonces no tiene mucho sentido el Proof of Stake. O el Proof of Work, en donde tú estás colocando, digamos, un poder de cómputo para, digamos, resolver, o sea, para competir y quedarte con unos bitcoins. El caso que tú quieras operar mal, lo puedes hacer, pero el resto de la red, ese 51%, que uno espera que se comporte de manera correcta, detectará cualquier intrusión, pues cualquier ataque, ¿no? Pero fíjense, de eso se trata. Ahora, en blockchain privada, ¿qué ocurre? Bueno, es amigo mío, es amigo mío. Nos conocemos, cambia el algoritmo de consenso. Entonces, ¿qué permite además eso? Mejor escalabilidad, reducir la latencia y los costos de transacciones. Bueno, esto es un entorno cerrado, tú puedes internamente colocar ese costo de transacción en cero. ¿Okay? O sea, simplemente para operar internamente en ese entorno privado, en el banco. Si son consorcios, fíjense qué interesante, si es un consorcio yo podría tener costos de transacciones asociados, digamos, a los consorcios, según los acuerdos o los contratos que se firmen para establecer el caso de negocio. O sea, da para mucho. Bueno, fíjense, esto es una tabla de los tipos de consenso. Es un tema extenso. Estos son tipos de consenso para tolerancia a falla. Yo tengo aquí, somos 5 nodos y yo quiero un consenso para determinar que hay un nodo que está fallando. Entonces, si por ejemplo yo lo que estoy es, un ejemplo, red distribuida, no bloque. Yo soy una industria farmacéutica y tal, y quiero hacer combinaciones moleculares para, bueno, buscar el medicamento para una cura específica, un cáncer X, ¿no? Porque ese tipo de cosas se hace. Entonces yo distribuyo la labor entre varios nodos en la red y hacen combinaciones. Unos nodos trabajan con unas combinaciones, otros nodos trabajan con otras combinaciones en la molécula y todo, pero esos nodos pueden, de hecho, intercambiar información entre ellos para el cálculo de la molécula y tal, ¿no? Entonces, si hay un nodo que falla, yo necesito determinarlo. Entonces, eso, por ejemplo, unos algoritmos de consenso para determinar, o sea, cómo opero yo ante la posible falla de un nodo, cómo lo saco de la red. O sea, tengo que actualizar la tabla del resto de los nodos para que no le envíen información. Bueno, se le dañó el disco duro, pan, deja de transmitir. Lo otro es que ustedes pueden elegir un líder para coordinar las actividades, para sincronizar el intercambio de información. Entonces, en esos protocolos de consenso también aparece la elección de ese líder. Eso es algorítmico. Estamos hablando aquí nosotros 5 nodos. Bueno, imagínense usted una red con 100 nodos o redes como las que puede tener Google o Microsoft, ¿no? Eso es impresionante. Son redes, son de servidores que están en la nube, pero de alguna manera tú tienes que monitorearlos y controlarlos. Entonces, bueno, son algoritmos en donde tú puedes determinar un nodo falló, levantas una alarma, desconectas al resto de los nodos para no ser ineficiente o no inundar a la red de mensajes de request y respuesta, digamos, de falla o X. Sí, son protocolos para redes distribuidas. Fíjense los años 78, años 81. Luego se aparece, bueno, estos son otros protocolos, pero por supuesto, esto sigue evolucionando, ¿no? Y fíjense que son otros tipos, Kafka, Raft. De hecho, Raft, que es uno de los protocolos de consenso utilizados en blockchain privada, en Quorum, por ejemplo, utiliza este mismo algoritmo. Pero fíjense que aquí no aparece el Proof of Work, Proof of Stake, Delegated Proof of Work, estos son otros. Y aquí empiezan a aparecer, bueno, los algoritmos clásicos de resolución de falla bizantina, que no son fallas de nodos, sino es determinar si un nodo está actuando de manera maliciosa. Entonces son otros algoritmos, ¿no? ¿Qué puede haber aquí conocido? Bueno, BFT usado en blockchain privadas, PBFT, QBFT y BFT. Y aquí aparecen las POX. POX porque son proof of lo que se venga.
Las POX son Proof of Work, Proof of Delivery. Entonces aquí aparecen año 99, el Proof of Work, este seguramente por el paper de Adam Back, ¿no? El de Blockstream, el creador del Proof of Work, para evitar el spam de correo. El mismo Adam Back del Blockstream. Bueno, aquí aparece Proof of Stake y tal. Estos son los protocolos de consenso usados para blockchain públicas, y estos son híbridos, combinaciones de privadas y públicas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá, Raft con PBFT y una cantidad de protocolos que honestamente yo pues, no había visto, una cantidad increíble. Pues hay una cantidad de algoritmos ahí interesantes que, bueno, para los que quieren hacer investigaciones, pero más académicas, y hay temas súper interesantes. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Bueno, ¿cómo estamos de hora? ¿Qué hora es? A ver si. 6:20. Me voy a brincar esta y vamos a detenernos acá. Fíjense, mecanismo de consenso. Bueno, aquí hay una ventaja y desventaja. Paxos, RAS, FBT, Proof of Work, Proof of Stake, Delegated Proof of Work. Al final, ¿de qué depende bueno, las ventajas y las desventajas? Es decir, en cuanto a escalabilidad, a latencia y a costo de transacciones. Pero si puedo operar en un entorno privado o no. Es decir, si necesito una blockchain para micropagos y yo puedo hacer un despliegue interno, no necesario, y puedo, porque la ley me lo permite, establecer un token para esos micropagos, o tokenizar el bolívar, o tokenizar los dólares de las remesas. Esas son soluciones, ¿no? No las digo por encima, sino que son cosas que la gente, los emprendimientos le preguntan a uno, ¿cómo hacemos? Bueno, se pueden hacer. O sea, desde el punto de vista de desarrollo, se puede hacer. Hay un tema legal. El tema es más legal que técnico, ¿no? Entonces, bueno, establezco una red privada, utilizo un algoritmo como RAF, que por ejemplo RAF no es recomendado para resolver problemas de tolerancia a la falla bizantina, sí problemas de tolerancia a las caídas, al crash fault. Entonces no lo recomiendan los despliegues de blockchain privadas. Dice, no uses RAF, usa BFT, QBFT, ¿no? Por ejemplo. Esto es lo que explica esta tabla. ¿Por qué? Porque aunque son protocolos en entornos privados, unos están dados para resolver fallas de problemas en general bizantino y otras no. Está, por ejemplo, para el crash, el RAF. Pero bueno, si estás en un entorno privado, tú tomas la decisión. Después es un despliegue en quórum con RAF. ¿Por qué? Porque si tú puedes garantizar que ese desarrollo va a correr en una empresa y esos 5 nodos están en manos de esa empresa, es perfecto, te vas con RAF, por ejemplo. Son decisiones que toma el desarrollador. No me voy a detener acá. Bueno, pero es interesante, bueno, aquí el Bitcoin, ¿no? La implementación de Proof of Work en Bitcoin, la implementación de Ethereum 1.0 en Proof of Work. Vimos cómo se pudo migrar, o sea, es decir, cómo las blockchain evolucionan. Bitcoin mismo evoluciona, ¿no? Ethereum evoluciona, Ethereum con Ethereum 2.0, que pasó de Proof of Work a Proof of Stake. Bueno, eso es un avance interesante. Y ese avance, por ejemplo, todos los desarrolladores que antes usaban la testnet o usábamos la testnet con la Ropsten y tal, bueno, ya vimos que, por ejemplo, eso queda desactualizado, hay que moverse a las nuevas testnet, ¿no? O sea, son retos que van ocurriendo y, bueno, los desarrolladores también se van moviendo en función de esa realidad, ¿no? Bueno, aquí aparecen otros, ¿no? Hyperledger, los que utilizan Hyperledger para las soluciones privadas, el POET. Proof of Elapsed Time. Pero, bueno, eso es este POET. Esto es un protocolo usado por Hyperledger. No sé los detalles de este protocolo, es interesante, hay demasiado tema ahí interesante ahí. Pero, sigamos adelante. Vamos con esto, fíjense, contratos inteligentes. Bueno,
¿Quién conoce a este señor? Muy bien, excelente. Bueno, este señor que está acá, no, es decir, el concepto de contrato inteligente y de blockchain se lo debemos a Nisha Wu, que es abogado y que empieza a escribir de estas cosas por ahí en el año 96, año 98, BitGold, las primeras propuestas también de dinero descentralizado. Daba los conceptos. Él decía, él hablaba de un contrato inteligente. Dice, oye, yo me imagino un contrato programático en donde la cosa opera como una máquina de dispensadora de refresco. Es decir, tú llegas a la máquina, colocas una moneda y te da un servicio. Es un contrato inteligente. Ese es el concepto que daba él. No existía Bitcoin, nadie hablaba de Satoshi, mucho menos existía Ethereum, ni nadie hablaba de Vitalik Buterin. O sea, todos ellos se alimentan de las ideas de este señor. Abogado criptográfico, si sabía lo que estaba hablando, porque además es programador, está vivo. Y tiene una página web también interesante, sube artículos, además artículos sociológicos, con temas legales. Interesante. Ah, sí, estuviste ahí. Ay, qué bueno. Yo la seguí desde la casa remoto con tapabocas. Oye, qué bien. Bueno, a este tipo hay que seguirlo. O sea, lo que es él, como Andrés Antonopoulos, son personas a las que hay que escuchar. Hay críticos de Vitalik Buterin, para mí es genial. Para mí es genial. O sea, te puedes equivocar, puedes tomar decisiones. Lo que pasó en los retrasos con Ethereum 2.0, bueno, no depende de una persona, ¿no? O sea, imagínense usted coordinar un proyecto como Ethereum, un grupo gigantesco de desarrolladores, de programadores, con un ecosistema gigantesco, para llevarlo, digamos, para llevarlo a la próxima fase, digamos, evolutiva de Ethereum, para pasar de Proof of Work a Proof of Stake. Es un trabajón, man, un trabajo. Y dentro de todo, bueno, no es el que hace eso, es un grupo de trabajo, pero él es la cara visible. Por supuesto, todos, como hubo retrasos y retrasos y retrasos y retrasos, empezaron a dispararle a Vitalik. Pero genial, esas son las voces que hay que escuchar, ¿no? Bueno, fíjense esto, un contrato inteligente es un protocolo de transacción electrónica que ejecuta los términos de un contrato. Los objetivos generales son cumplir con las condiciones contractuales comunes como los plazos de pago, las garantías, la confidencialidad e incluso la ejecución del contrato. Bueno, nosotros sabemos, claro, es importante primero entender lo siguiente. Un contrato inteligente no sustituye un contrato legal. O sea, un contrato inteligente tiene limitaciones y eventualmente irá evolucionando, se hará más poderoso. Yo me imagino contratos inteligentes integrados con soluciones de machine learning, es decir, para toma de decisiones incluso más poderosas, ¿no? Más inteligentes. O sea, esto sigue evolucionando, esto evoluciona, esto en 5 años, ¿no? ¿Qué pasará? ¿No? Es decir, pero sí se pueden empezar, digamos, este tipo de cosas las podemos ejecutar. Plazos de pago, yo congelo 2 personas, ahí ven, congelo unos fondos y tal, y nosotros podemos hacer que el contrato en 2 meses, cumpliendo ciertas condiciones que pueden revisarla en unos oráculos, que son informaciones que están fuera del contrato. Él puede consultarlo al oráculo, el oráculo se llama oráculo. El oráculo simplemente es una base de datos con información, puede tener información, es cualquier base de datos con información, pues noticias de estado de, no sé, ambiental, temperatura, condiciones geográficas, un terremoto en Marruecos, un terremoto en tal región, verifica el contrato, oye, mira, ocurrió el terremoto en Marruecos, él constantemente verifica si pasa los valores sísmicos de un valor, él puede disparar transacciones, pagos de seguros y tal, no sé ahorita con el contexto cuál sería la aplicación, pero dependiendo de un evento natural que esté registrado en unos servidores con datos, el contrato ejecuta acciones que están ahí. Entonces, eso se puede hacer, eso se está haciendo todos los días, ¿no? Sí,
es tanto así que podemos hablar de activos digitales que no existían antes del Bitcoin. O sea, un activo digital, un criptoactivo, de manera nativa, no existía. O sea, los NFT, que son activos digitales, unos con valor, otros, pues, que no valen nada. O sea, hay de todo, ¿no? Pero bueno, un activo digital está ahí, existe. ¿Por qué un activo digital? Porque cumple las condiciones básicas. O sea, es decir, es único, no lo puedes duplicar, tiene la propiedad de ese activo digital, la puedes demostrar que está en manos de una persona o varias personas que son los propietarios de ese activo. Varias personas pueden tener la propiedad de un activo digital. ¿Lo ven? Ajá. Ajá. Pero activo es algo que yo poseo por eso del pasado. Ajá. Sobre el cual yo espero obtener un beneficio en el futuro y el cual cumple con la premisa Ok, excelente. Bueno, bueno, un contrato inteligente, ¿cómo lo ves tú? Yo veo que cumple porque tienes la propiedad y puedes demostrar que tienes el control sobre eso. Ok, ok, buenísimo. Oye, si quieres, sí, sí, está bueno ese comentario, ¿verdad? Y aprovechando la oportunidad que estamos hablando de activos, con la parte digital no me meto porque corresponde aquí a los profesores del curso. En la norma internacional se define activo a un bien que yo poseo, producto de hechos del pasado, el cual controlo. Disculpe, oye, profesor, disculpe. Me aprovecho aquí de robar cámara, de robar cámara en el curso. Mira, retomando, como estamos hablando de activos, quisiera complementar desde la parte financiera contable, que según la norma internacional de contabilidad define los activos como un bien que yo poseo producto de hechos del pasado, el cual controlo, importante la palabra control, sobre el cual espero obtener un rendimiento en el futuro. Entonces, si un NFT cumple con eso, podemos llamarlo activo. O cualquier cosa en el espacio digital que cumpla con esa premisa se puede denominar activo. Claro, que tú tienes una expectativa, pero puede no cumplirse. La expectativa es así, puede o no darse, pero ya tú, lo importante aquí es la palabra control. El bien yo lo tengo, lo controlo. Tengo unas llaves privadas, tengo el contrato inteligente bajo, en mi wallet, no sé, como ustedes lo quieren definir. Ahí aplica la palabra activo. Oye, bueno, muchísimas gracias. Excelente, excelente, porque la idea es complementar con otras áreas. Bueno, digamos, desde el punto de vista contable, entonces, podemos trasladar esas condiciones a un contrato inteligente. Y yo les hablaba incluso, que me imagino que también desde el punto de vista contable, tú puedes tener un activo que esté, digamos, la propiedad esté repartida entre varios. Entonces, igual ustedes pueden construir contratos inteligentes con esas propiedades. Si tú construyes un activo, ¿quieren conocer los criptozombies? Criptozombies, bueno, aprovecho y se los mando ahorita, después se los envío. Criptozombies es una página, la pueden buscar, Criptozombies, para aprender a programar NFTs, pero no es de ahorita, eso es del año 2019, antes del boom de los NFT. A construir NFT programando unos zombies, ¿no? Entran en la página y todo lo hacen online. Van programando en Solidity, te crea como un ADN de un zombie. Entonces el ADN tiene el dato tal a tal, el color de los ojos, más o menos como lo que nos mostró Juan Carlos, pero a nivel, digamos, de programación, ¿no? Entonces, ustedes pueden construir, al final construyen un muñeco, un muñequito, que las propiedades de ese muñeco están en el contrato. Y ese muñeco tiene o sea, le pertenece a alguien, que ya sea que lo compre, futura operación y tal. Pero yo puedo construir un NFT en donde puedo tener, es decir, puedo tener compartida la propiedad. Es decir, yo el NFT para venderlo, yo puedo ejecutar una compra y puedo agregarle 2 o 3 direcciones. Y qué sé yo, yo a mi esposa. Entonces yo quiero que el día de mañana, para poder vender ese NFT, operarlo, tenemos que firmarlo los dos. O de 5-3.
Bueno, cosas como las que podemos hacer en las billeteras digitales para las transacciones. Si ustedes agarran Electrum, que la vimos hace unas clases atrás, la billetera yo le mostré de Bitcoin, él tiene la opción de crear billeteras multifirmas, donde ustedes cuando crean la billetera, le dicen, esto va a ser una billetera multifirma, y tú le dices cuántas firmas va a tener y cuál es el máximo de firmas para aprobar una transacción. Es correcto, eso es una cuenta. Pero bueno, podemos hacer esas cosas en contratos inteligentes. Se pueden hacer. Ese tipo de soluciones las podemos crear, ¿no? Bueno, ¿cómo al final estoy? O sea, ¿por qué puedo lograr esas cosas? Porque, antes de seguir con esto, porque puedo verificar la autenticidad de la persona que tiene la dirección que está asociada al NFT con una firma digital. El contrato lo único que te va a pedir es, bueno, yo tengo la dirección pública de A, de B, de C, de D y de... El contrato está codificado de manera tal que si tú me mandas, tú ya cuando te registraste me mandaste 5 direcciones. Si tú me mandas la firma de por lo menos 3 de nosotros, construir una transacción, le lo mandas al contrato, entonces yo puedo operar, ahí te habilito para que operes sobre el contrato. Pues él almacena las direcciones públicas y luego lo que espera recibir es una firma digital como lo que vimos anteriormente. O sea, por eso se pueden hacer, o sea, quiero decir, son cosas que son factibles, ¿no? Bueno, aquí lenguaje de programación, ahí a lo mejor por ahí hay más gente. ¿Tú conoces Solidity? No lo conoces. Está, bueno, Solidity es como es el de facto. O sea, el lenguaje de programación más utilizado en Ethereum. No es el único, hay otros como Viper, esto es un Solidity en Python, en formato Python, no está muy establecido. Al final tú puedes programar los contratos en distintos lenguajes, porque eso se traduce a lo que se llama un bytecode, por ejemplo, el Ethereum bytecode. O sea, las máquinas Ethereum realmente conocen un lenguaje. Tú programas en cualquier lenguaje y al final todos estos lenguajes tú tienes que compilarlo, o sea, traducir esto al lenguaje que maneja la máquina de Ethereum. Entonces, al final, por eso tú puedes ver que hay varios lenguajes para programar los contratos para Ethereum, que es que al final eso tiene que traducir en el lenguaje que maneja la máquina virtual de Ethereum. Debajo, correcto. Eso es, exacto. Pero bueno, por eso vemos varias opciones, por ejemplo, en Ethereum, Solidity, Viper, Joule, está por ahí, no lo he visto mucho. Rust está sonando mucho, por ejemplo, nos hablaba Juan Carlos que se usa Rust, creo que en Solana, pero por ejemplo, en Polkadot usan Rust para la programación de los contratos inteligentes. Es un lenguaje de programación muy poderoso que está agarrando muchos espacios, por ejemplo, en los kernels de Linux. Hay una propuesta para ir migrando parte del kernel de Linux de C, básicamente, ¿no? C más, ¿no? C básicamente, ir migrando parte del kernel a Rust, porque creo que con el manejo de memoria es mucho más eficiente. Hay que tenerlo, los que somos programadores, tenerlo ahí en el radar, ¿no? Bueno, esto es la estructura de un contrato inteligente. No es complicado para un programador, esto es como un JavaScript con C++. Este es un contrato que se llama contador. Entonces defino una variable. Esa variable se llama contador, pues el count. Y defino funciones. Tengo una función para llamar a la variable, una función para sumar. A cada vez que llamo a esta función le sumo 1 a la variable y cada vez que llamo a la función de incrementar le resto 1. Ustedes pueden agarrar este código, lo implementan en Ethereum, lo van a hacer en la testnet, las redes de prueba, llaman al contrato y bueno, cada vez que llaman a la función incrementar, si esta variable pues está en 0, entonces
Él incrementa y cuando le hacen un get, llaman el valor de la variable, él mantiene el estado de la variable. O sea, prácticamente un contrato en Ethereum es que Ethereum es como una máquina de estado realmente. O sea, Ethereum lo que hace es digamos, recordar los estados de los contratos. Esta variable está en tanto, esto está en tanto, esto está en tanto. Cada vez que tú cambias una variable, se actualiza la máquina. Es como si fuera un supercomputador distribuido, pues, ¿no? O sea, tú actualizas un contrato, actualizas una variable del contrato y eso se replica entre los miles de nodos. Bueno, impresionante. O sea, claro, uno sabe que estas cosas han ocurrido, siempre son redes distribuidas, pero bueno, no hay nunca que dejar de impresionarse de estas cosas, ¿no? Porque además ocurren de manera espontánea, como Ethereum, Bitcoin, o sea, con la participación espontánea de las personas, ya sea por un incentivo o no, pero operan, que es lo increíble, dice, pero funciona, ¿no? Bueno, esto es, ejemplo, un contrato. Y por supuesto, esto se va haciendo más complejo. Tú te vas a un RC20 para la creación de token o un RC721 para los NFTs, tokens no fungibles, ¿no? Todos tienen claro lo que es la fungibilidad del token, ¿verdad? Cuando se habla por qué es un NFT, o sea, un token no fungible y el token normal o fungible, un ERC20, por ejemplo, que se construye. Si lo tienen claro eso. Okay. Este es otro ejemplo. Fíjense, en este ejemplo hay llamadas a oráculos. El contrato puede ser llamado, ejecuta y él hace una llamada a un oráculo externo para extraer datos y tomar decisiones. Si una acción ejecuta el contrato y el valor de una acción está por encima de tanto, por debajo de tanto, ejecuta tal o cual. Por ejemplo, eso es poder. O sea, ¿qué es lo que falta ahí? Oye, la idea, el emprendimiento, es decir, ¿qué hago con, tengo el poder, tengo el potencial ahí, bueno, ¿qué hago con ese potencial? Es la idea lo que falta ahí. Contratos inteligentes, herramientas. Get para los programadores, esto es para poder interactuar con los contratos, son librerías, uno los mete en los códigos de programación. Uno se baja como librerías, o sea, son códigos ya preestablecidos que te permiten interactuar. Entonces aquí tienes Get, Truffle, Metamask, que es la billetera, bueno, Consensus, no estoy seguro si bueno, pareciera que sí. Ay, pareciera que sí. Aunque fíjate, están herramientas Hardhat, que no está por acá, que bueno, no es Consensus, pero bueno, Consensus tiene mucha presencia. Que es toda la parte del entorno Web3, mucha fuerza, sí. Bueno, estas son algunas herramientas. Librerías, esta no es la Internet Web 3.0, sino la librería Web 3 que se usa para Ethereum, también para interactuar como un equivalente de Get o ETH, la librería ETH para interactuar con Ethereum. ¿Quiénes conocen Alchemy? Infura, bueno, que vayan a trabajar en desarrollo blockchain, Infura y Alchemy te facilita mucho la interacción con las blockchains, porque es un middleware. O sea, que es un middleware, es un intermediario. Te puede dar billeteras digitales, tú le puedes decir, bueno, quiero operar con Ethereum, quiero operar con Bitcoin, quiero operar con tal. O sea, te da herramientas para que el desarrollador pueda construir las soluciones apoyándose de esas soluciones que están en la nube. Infura, no, soluciones en la nube, te da APIs, un API, te dice, quiero tener la información, dame la información del bloque tal de Ethereum, para te da la información. O tú envías una transacción y quieres verificar que efectivamente la transacción se ejecutó o está en el bloque tal, es decir, toda esa información la puedes tener a través de Infura. O sea, puedes operar con ella. Te dan las opciones gratuitas y tienes las opciones empresariales, ¿no? Entonces, Infura o Alchemy son las más poderosas. Alchemy es no trabaja con Alchemy, sino con Infura, pero ahí hay poder. Esto es una solución real, ¿no?
Esta fue una solución que monté. Esto es un servicio de blockchain como blockchain as a service. ¿Le suena? Blockchain as a service. O sea, porque, hay ahorita soluciones de CAS, o sea, comunicaciones as a service, communication as a service, soluciones de comunicaciones, plataformas de comunicaciones as a service, que otras, software as a service, bueno, es decir, cuando tú, por ejemplo, vas a Google y usas el Office de Google, software as a service. Entonces Google te da el software y está en la nube y te lo da como un servicio. Te lo cobra o no te lo cobre. Ese es para que tengan la idea ahí. Bueno, esto fue una solución que desplegué para ofrecer al mercado una blockchain as a service. Llega un cliente y te dice, oye, necesito billeteras digitales para mi solución X o Y. Bueno, te doy la billetera digital. Se construye la billetera digital y esa billetera digital pasa a un entorno blockchain privado. Y entonces después de esto se abrió, se crearon los APIs. Los APIs son como ventanas que tú abres ahí para que puedas interactuar, ¿no? Entonces podíamos interactuar, o sea, es decir, dar soluciones de IoT, registrar, por ejemplo, soluciones, digamos, sensores, valores de sensores de temperatura, humedad, X, ¿no? En fin, una solución blockchain desplegada para clientes que requieran blockchain dentro de sus soluciones. Eso se hizo con Quorum, con 5 nodos, se desplegaron 5 nodos, bueno, virtuales, y ustedes saben que ahorita eso es en la nube y pues, o sea, no es que las empresas tienen que comprar infraestructura, comprar la infrastructure as a service, infraestructura como servicio, ¿no? O sea, la infraestructura, los servidores, los switches, el firewall y tal, se lo compras a AWS, montas una infraestructura, haces el despliegue de tu solución y operas en la nube. Entonces, ese es un ejemplo. Este fue otro ejemplo que montamos acá. Se hizo como una extensión del blockchain as a service, ¿no? Y se creó un puente de Ethereum. Entonces yo podía, por ejemplo, fondear. Si tú me quieres pagar el servicio, tú me lo puedes pagar con Ether. Tú me pagas los Ether a una dirección de la empresa en Ethereum. La billetera recibe los fondos. Yo la estoy monitoreando. Pues la puedo monitorear a través de Infura. Constantemente en Infura levanta una alerta cada vez que yo reciba fondos en esta billetera o con Alchemy. Y que eso se hizo con Alchemy. Y bueno, y toma la acción, es decir, dame la transacción, la información de la transacción. Bueno, esta transacción la mandó la billetera tal. Entonces, tú ya identificas de quién es la billetera en Ethereum. Bueno, en algún momento tú tienes que hacer el match, ¿no? O tú creas una interfaz web de pago y le dices a la persona, lo voy a hacer aquí, papá, paga el servicio, págalo con Ethereum y tú ahí lo macheas. El usuario tal con la billetera tal ejecutó un pago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú creas acá? Capturan el pago en Ethereum, o sea, te fondean en Ethereum y le puedes crear un token, un colateral privado. La persona te dio 10 Ether y tú le creas un colateral, 10 UCB coin, y operas dentro del UCB coin. Pagas el café, sacas la fotocopia, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí pagan los servicios. Pagan el servicio de billetera digital, pagan los servicios de registro de datos de sensores, eso es blockchain, ¿no? Esas cosas, eso se desplegó, eso está operativo. Y estos son ejemplos de tesis, ya estamos terminando. El estudiante Reinaldo Guevara, que va a presentar en este semestre, y está desarrollando una billetera multimoneda. Sí, recibe fondos, remesas en euros y dólares, crea un colateral en un entorno cerrado, que ese entorno puede estar en la banca,
la banca recibe los fondos afuera, o sea, más allá, digamos, del aspecto legal, luego el aspecto técnico, ¿no? Para mostrarle que es posible. Tú recibes en un banco los fondos, en Europa, en los Estados Unidos, donde estés, y tú creas el colateral. Y ese colateral se lo puedes enviar a las personas, es decir, tú tienes el equivalente de $10 en tu billetera del banco X. Y entonces tú le puedes enviar $10 a tal, $5 a tal. O sea, dentro de ese entorno. Claro, desde el punto de vista del negocio, tienes que crear los mecanismos para entrar y salir. Si no es una trampa, ¿no? Si no, eso se parece a algo que no voy a mencionar. Pero ya que todo el mundo se debe estar imaginando, ¿no? Una trampa. Entra acá, de ahora en adelante todo lo vamos a pagar con, ok. Pero si quiero salir, si quiero euros o dólares, no, bueno, ya va, tiene que pasar para acá, vete para el piso 15, que es la fila de la playa. Exacto, eso es correcto. Claro, entonces son soluciones que si entra la banca o si entra una empresa fintech establecida y tiene el aspecto, digamos, regulatorio de la Sudeban y tal, opera. ¿Por qué no? Si tiene las garantías, opera. Si tú tienes los fondos y puedes responder, opera. O le conviertes eso en bolívares y entonces la persona puede pagar. O sea, tienes que crear la usabilidad. Pero ¿qué es lo interesante? Que recibiste la moneda fiduciaria sin tener que hacer los pagos transfronterizos y tal, no sé qué, se los tokenizaste, operas cuantas veces quieras dentro de ese entorno y le das soluciones a las personas de pago. Bueno, eso es una tesis, estos son las herramientas, bueno, no vamos a parar acá. Aquí las herramientas que se usaron, esto se está haciendo Quorum, esto va a ser una solución privada. Solidity, bueno, con unos contenedores, MetaMask, Truffle, Web, Python, pam, pam. Y este es cómo se va a construir, ¿no? Bueno, eso más para los desarrolladores. Esta otra solución es de Gianfranco. Esta es la de Gianfranco. Esta es interesante porque, no, las dos son interesantes, pero digamos, este es otro concepto, otra área que de alguna manera es una intersección entre blockchain e Internet de las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a permitir esto? Bueno, por el momento es una simulación, o sea, digamos, la blockchain, el mapa, la trazabilidad, eso está operando, eso es real, ¿no? Bueno, en un entorno local y eventualmente en Ethereum, se va a implementar en Ethereum. Los sensores los estamos simulando, que llevar esto a una prueba, un prototipo con sensores reales, lo vamos a hacer, porque es muy complicado, no es nada complicado. ¿De qué se trata? Por ejemplo, un lote de medicina sale de la fábrica. Ese lote tiene un sensor de temperatura y humedad. Agarraste, salió de la fábrica y a partir de ese momento ese sensor empieza y tiene un GPS a registrar su posición, su temperatura y su humedad. Por decir algunas variables ambientales, pueden ser otros sensores. Constantemente registra, pasó en el camión, registra, estoy a tanta temperatura, estoy por la carretera, pum, pum, pam. Bueno, para eso es. Cuando llega a destino, entras a la página y ves la ruta de del ¿cómo le digo? El producto, pues. Bueno, pero vas a verle en la ruta y los valores a los que fue sometido. Es decir, por ejemplo, cadena de frío, se parte en algún momento de la condición, te aparece el punto en el mapa, te paras en el punto y puedes ver los valores. Ahora, ¿qué es interesante de esto? Que se está haciendo con blockchain. Cámbiame el dato aquí para modificar. No, no puedo. Coño. Tema de vacuna, tema, espero que no, no aparece con la, tirado por ahí encunetado, tema petróleo, embarque petrolero.
Dice, mira, bueno, mira la trazabilidad de la broma. Bueno, es decir, son soluciones para poder controlar esa parte de las cadenas de suministro. ¿Por qué una blockchain? Bueno, porque te da la inmutabilidad de los datos. O sea, no es un administrador de la base de datos que va a llamar y te va a modificar. O sea, si el dato está ahí, es prácticamente imposible, porque esa es la fortaleza del blockchain. O sea, no hay manera de revertir ese dato. Ahora, lo interesante acá es que se usa, los datos no se registran directamente en Ethereum, sino en una red que se llama IPFS. O sea, el dato está en una red descentralizada que está operativa. ¿Se acuerdan que lo mencionó Juan Carlos habló algo de IPFS? O sea, porque realmente por el tema de escalabilidad también está asociado al tamaño de las cadenas de bloques. Entonces, cadenas de bloques como Bitcoin, como Ethereum son gigantescas. Si ustedes le van a inyectar datos, si se va a aplicar una solución implementar una solución de historiales médicos y le vas a tirar los historiales médicos al contrato, revienta. O sea, no tiene sentido. O sea, la cadena de bloques es gigantesca. Ese también es un problema de escalabilidad. Entonces, lo que se usa, o sea, en las buenas prácticas, dice, bueno, utiliza una red descentralizada. Y esto es una red descentralizada operativa. Y parte de las propuestas de la web 3.0 apuntan para este tipo de soluciones con un IPFS. Esto es súper poderoso. Bueno, esto se está haciendo así. Entonces, fíjense, otra solución, blockchain de las cosas. ¿Tiene aplicabilidad? Oye, sí, bueno, ya vimos, ¿no? Si hay interés, se puede hacer. Control de alimentos, control de medicina, control de envío de materia prima. Bueno. Mira, unos sensores, los sensores, mira los sensores. Esos sensores los tengo yo, que soy un pelado. O sea, eso no cuesta nada. O sea, este tipo de tecnología, vale, esto vale $6, $3. O sea, esa es la realidad, porque la tecnología tiene cada vez más poder, son más pequeños y no vale prácticamente nada. Eso comprándolo en Amazon, todo esto te puede salir como $20. Si se lo compras directamente a Alibaba o a los chinos, AliExpress, imagínate el ahorro de costo. Bueno, la idea de esto es, como él lo va a crear con un API, y lo estamos es simulando con un software la inserción, los requests de los es un código que está actuando como un sensor. Genera un valor aleatorio de temperatura y humedad, llama al contrato, registra el IPFS y hace todo realmente, ahí se lo está haciendo real. El sensor lo estamos simulando, pero cuando está el API, yo lo que hago simplemente es programar el sensor y hacerle request directamente. Se lo hago al motor, al API REST. El sensor lo programas en C++ y le haces un request al API, al REST. Estos tienen tecnología, digamos, estos tienen Wi-Fi, Bluetooth, este GPS, este dispositivo es de este tamaño, un GPS. Y esto es un sensor de temperatura y humedad, que de una vaina así mínima. Es un DHT11 que te da temperatura y humedad. Tú integras esto aquí, él recoge los datos y lo que arma el request y se lo manda a la API REST ahí. Eso toma, hace un request con estos datos y el inserta. Simplemente es el paso. Bueno, estos son ejemplos de investigaciones y esto, para cerrar, es la cadena de decisiones cuando blockchain, ¿no? Es decir, cuando blockchain. La gente dice, blockchain para esto, blockchain, pero podemos crear. Sí, pero ¿para qué? Gente que te llame, oye, mire, yo tengo una idea así, pero ¿para qué con blockchain? No es necesario. O sea, sí, o sea, es necesario para el contexto particular. Vamos a verlo para cuándo. Oye, lo que pasa es que aquí no. Yo tengo que leerlo ahí. Déjame leerlo aquí en pantalla. Fíjense. El árbol de decisión, ¿no? El enlace, ¿no? Pero no.
Fíjense, ¿necesito eliminar intermediario? Sí, vengo para acá. Si no necesito eliminar intermediario, puedo tener intermediario. Bueno, no, entonces no necesito eliminarlo, no necesito approach de uno. Listo. Sigo por acá. ¿Se requieren activos digitales? No, porque no necesita approach. Para, o sea, claro, esto puede dar, es un activo digital, yo lo estoy usando si es un activo digital en la blockchain de las cosas, o estoy registrando un dato por inmutabilidad. Eso podría darse a discusión, ¿veis, no? No podría darse discusión. Bueno, si es así, sí. Necesito un registro permanente de los activos. Si es no, base de datos tradicional. La base de datos también, bueno, la compacta, la elimina, la limpia, la depura. Luego, necesito compartir, o sea, necesito acceso de escritura, compartirla. Sí o no. Bueno, porque si es no, pues probablemente no sea blockchain, ¿no? Entonces seguimos. Seguimos. Es necesario contar con alto rendimiento transaccional. Aquí se va poniendo la cosa más interesante. Bueno, si es sí, entonces a lo mejor hay que combinar blockchain con otras tecnologías. Porque si necesita resolver problemas de escalabilidad, o sea, si necesitas alta escalabilidad y baja latencia, ya vimos que blockchain probablemente no sea la mejor solución. Entonces tú puedes buscar una combinación de tecnología. Miren, y haciendo investigaciones, digamos, en el desarrollo que les mostré, me di cuenta que, por ejemplo, AWS la tiene. Y yo decía, ¿pero para qué? ¿Verdad? Base de datos centralizada, inmutable. Base de datos tradicionales, no blockchain, con inmutabilidad. Bueno, está excelente. Excelente. Escalabilidad, latencia baja, costo de transacción. Bueno, pero fíjate qué interesante, porque en la blockchain tú necesitas un algoritmo de consenso, ¿no? Necesitas que los nodos de alguna manera verifiquen que existe el consenso. Tiene que haber algún nodo que te autorice las operaciones, ¿no? Si es un nodo autorizado. Pero tú puedes tener una base de datos tradicional que lo que te garantiza es que el dato sea inmutable. ¿Qué te da? Es decir, que lo tengas, o sea, te saltas el paso del consenso. No necesitas pasarlo por ese proceso de llegar al consenso, sino estás haciendo una inserción en una base de datos. Eso es inmediato. Ahora, ¿por qué la inmutabilidad? Bueno, porque quiero tener la propiedad que me da, una de las fortalezas que me dan las blockchain, que es la inmutabilidad. ¿Y cómo lo hago inmutable? Bueno, porque aplico una solución con firmas digitales. Y una vez que el dato esté en base de datos, no hay manera, porque la base de datos está construida, va a estar construida con esa lógica, ¿no? Es decir, de modificar el dato. No habrá manera de modificar el dato. No habrá manera de modificar el dato de ninguna forma, o sea, ni firmando ni no firmando. O sea, tú firmas para insertar un dato, lo insertaste en la base de datos y luego queda de manera inmutable. Bueno, son soluciones que existen. Por ejemplo, AWS la tiene. Bueno, esta podría ser una opción. Aquí, se almacena un volumen considerable de datos no transaccionales. Bueno, si hay un volumen de datos gigantesco, probablemente el blockchain no sea la mejor solución, o entonces habría que buscarse una combinación. O blockchain con IPFS, o blockchain para registrar las entradas en una base de datos externa y registra el ID de esos datos registrados únicamente en el contrato. Son opciones. Aquí, ¿se requiere algún intermediario de confianza? Bueno, si requerimos un intermediario de confianza, prácticamente no es blockchain. No pueden tener soluciones combinadas. Si es no, seguimos, ¿no?
¿Se busca intercambiar un valor o ejecutar relaciones contractuales? Bueno, es decir, prácticamente dentro de un contrato inteligente. Sí, seguimos adelante. ¿Existe confianza entre los participantes? Bueno, si es así, me voy a una blockchain privada. Si existe confianza entre los participantes, es una solución de blockchain con Hyperledger o con Quorum. No tengo por qué evaluar hacerlo siempre con Ethereum o Solana. Bueno, no, eso son para soluciones particulares. Sigo. Si no existe confianza entre los participantes, estoy acá y hago la siguiente pregunta. ¿Es necesario tener control de las funciones? Sí. Bueno, una blockchain privada. Y no, estoy en una blockchain pública. Si llego hasta acá, mi solución es una solución Ethereum, Solana, o cualquiera de estas. BNB Chain. Si llego acá, blockchain privada. Y si estoy acá, bueno, una combinación, una blockchain híbrida. Entonces, bueno, con eso termino, pues, ¿no? Les dejo esa información ahí. El mensaje es que las blockchain, primero, hay tres elementos que siempre hay que considerar: escalabilidad, latencia y costo de transacción. La blockchain, no solamente estamos hablando de blockchain pública, o siempre me tengo que ir al desarrollo usando una blockchain pública. Hay blockchain privadas, blockchain de consorcio, híbridas, y no siempre todas las soluciones que requieren, incluso que requieren inmutabilidad, tienen que abordarse con soluciones blockchain. ¿Okay? Entonces ese es el mensaje. Pues. Así que si hay preguntas, adelante. O comentarios. Estamos listos. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Antonio, ¿me escuchas, Antonio? Sí. Si hay preguntas, por favor, pásales el micrófono, ¿viste? Porque de verdad que quedó muy buena la presentación y quisiéramos escuchar la opinión de los que están allí en la sala. Ok. No hay preguntas. No sé si por acá. Por acá tampoco en línea. Creo que estamos listos, profesor. Excelente. Entonces, si no hay preguntas, cerramos la sesión para grabar. Oye, sí, que por acá dicen como se le fue el internet, se le terminó ahí el internet a Manuel y a Roberto. Muy bien. Listo, Robinson. Perfecto. Muchas gracias a todos entonces. Voy a cerrar acá para ir guardando la grabación. Gracias, hasta luego.